Un hermoso y lindo día ya, pues jueves. Estamos ya llegando a la hora de la preparación. Pero es tan interesante la lección que hoy veremos realmente lo que puede hacer una simple semillita. Y esto, pues lo veremos a través de la interpretación también de nuestro pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Aquí estamos nuevamente ya día jueves, casi terminando ya la semana, ¿verdad? Gracias a Dios que Él nos ha mantenido con vida y con salud. Amén. Pues esperando que ustedes también la estén pasando bien y que junto con nosotros en este bonito programa La Iglesia en Estudio puedan pues introducirse un poquito en lo que la palabra de Dios nos dice. Es el amor de nosotros dos en el cual le compartimos, que ustedes puedan seguir preparándose cada día más, que ustedes puedan decir, la lección de escuela sabática me introduce para que yo pueda seguir experimentando más y más y conocer ese Dios vivo y verdadero. Ahora sí que como la lección viene diciendo, ese Hijo de Hombre, ¿verdad? Y que juntos pues podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Pastor, ¿vamos a orar? ¿Le parece Claro, bien? sí, nomás quería añadir un poquito a lo que usted dijo. Niña. La verdad es de que esto tómenlo como un ganchito. Correcto. Usted lo engancha con el otro y empieza a investigar más a profundidad y Dios le dará más luz para que usted también esa luz la esparza con los demás. Eso es lo lindo de este estudio. Cuando tú estudias junto con nosotros, nosotros apenas es algo, una agarradera para que tú de ahí te afanes y puedas hacer tu propia investigación. Y como dijo el pastor, vamos a la oración. Vamos a orar. Amén. Amante y amoroso Señor, gracias por cada día que tú nos das. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos. Gracias, Padre, por la estabilidad en la cual nos permites estar. Rogamos, Padre, en este momento, que sea tu Espíritu quien nos dirija a tu palabra, que abra nuestras mentes y que así, Señor, podamos nosotros realmente comprender lo que tú nos quieres decir. Y hoy, pues, estamos por ver, Señor, este gran título. Cada semilla produce una cosecha. Señor, ¿qué clase de semilla soy? ¿Y qué clase de semilla serán los otros? Oh Padre, haznos comprender estas cosas, porque así como la planta, cuando la semilla cae, no conocemos, pero cuando crece, ahora sabemos qué planta es. Asimismo te pedimos que despiertes nuestro interés y que podamos, Señor, comprender la planta o el fruto que estamos dando. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Bueno, pastor. Pastor Víctor, muchas gracias. Hoy estaremos viendo lo que nos dice: cada semilla produce una cosecha. Esperemos que pues nosotros podamos comprender y entender un poquito lo que nos viene hablando, que cada semilla produce una cosecha. Pastor, la verdad es que ¿de qué semilla nos estamos alimentando? Correcto. O con qué semilla estoy alimentando al otro. ¿Qué tipo de semilla le estoy dando? Y esto está interesante porque ahora tenemos que ver qué es lo que yo doy. Correcto. Y cómo alimento. Miremos lo que dice entonces el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículos 17 al 20. Fíjense qué nos dice. Vamos a introducirnos con esto y ya luego vemos con el pedacito de arriba que nos dice la lección, porque viene hablando de eso. Apocalipsis 14, 17 al 20 dice así, ustedes están viendo en pantalla. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, dice, teniendo también una hoz aguda. Recuerden que primero, ¿quién fue? Cristo Jesús. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego,
y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fíjense en dónde fue echado estas uvas, Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Fíjense que el que va a meter ahora, esto es lo que ustedes están viendo, que este ángel que mete su hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. ¿Qué es lo que pasa con estos racimos? ¿En dónde lo pone? Dice que los vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. ¿En dónde los puso? En el gran lagar de la ira de Dios. Y la pregunta que nos hace la lección, queridos hermanos, dice: ¿qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Fíjense que sigue diciendo la palabra de Dios ahí. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió, ¿qué cosa? Sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Nos pregunta qué es el gran lagar de la ira de Dios, pero nos dice que miremos también Apocalipsis 14:10, 15:1 y 16:1. Fíjense qué nos dice en Apocalipsis capítulo 14, el que estamos viendo este capítulo, pero el versículo 10. Fíjense qué nos dice ahí. Apocalipsis 14:10 nos dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro. ¿En dónde? En el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. Estamos viendo el gran lagar de la ira de Dios y nos dice que aquí él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, queridos hermanos. Eso nos dice el versículo 10 de Apocalipsis 14. Pero el versículo 1 del 15, ¿qué nos dice? Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Estamos viendo qué es lo que le va a venir en el gran lagar de la ira de Dios. Y el versículo 1 de Apocalipsis 16 nos dice: y una gran voz, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fíjense, hermanos, que yo viendo un poquito más estos versículos, la lección lo explica, pero yo me fui a lo que decía el comentario bíblico adventista, para que miremos cuando nos dice aquí, id, la palabrita id, ¿verdad? Donde nos habla, y una voz que del cielo, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16, ¿verdad? Versículo 1. Esa palabrita, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fíjense qué dice el comentario bíblico adventista. Aunque Juan no especifica el momento en que se derrama este terrible orden, el contexto demuestra que será proclamada inmediatamente después del fin del tiempo de gracia, pero antes de la venida de Cristo. Es evidente que la serie de calamidades sin precedentes que aquí se preside es aún futura. Derramad las 7 copas, dice. El hecho de que la primera plaga se derrame sobre los hombres que han recibido la marca de la bestia y adoran a su imagen, Apocalipsis 16:2, sitúa la plaga después del aparecimiento de la imagen y de la colocación de la marca.
Y después del pregón del tercer ángel que amonesta contra la bestia y su señal, además el hecho de que las 7 últimas plagas constituyen la plenitud de la ira divina sin mezcla de la misericordia de Dios, lo que nos decía Apocalipsis 14:10, uno de los versículos que leímos, y también Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 que leímos. Claramente muestra que ha terminado el tiempo de gracia para aquellos sobre los cuales caerán, queridos hermanos. Y recuerden que hoy estamos viendo cada semilla produce una cosecha. ¿De qué nos estamos alimentando nosotros? Decía el pastor Víctor hoy. Y con esto voy a terminar. Fíjense lo que dice la ira de Dios. Quizá pueda preguntarse por qué Dios atormenta a los hombres de una manera tan terrible como la que se produce en el capítulo 16 de lo que nosotros vimos ahí, ¿verdad? De lo que decía el capítulo 16 comenzando el versículo 1. Después de la terminación del tiempo de gracia, cuando ya no habrá oportunidad para arrepentirse, ¿por qué no viene Cristo inmediatamente para poner fin al reinado del pecado? En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios permitió a menudo diferentes calamidades como invasiones, hambre, enfermedades, terremotos y otras más, como medios de corrección, disciplina para llamar a la gente al arrepentimiento, hermanos. Es evidente que las 7 últimas plagas no pueden tener un propósito tan benévolo. Pero a pesar de todo, no puede quedar duda de que las plagas cumplen una función necesaria en el cumplimiento del plan de Dios. Puede observarse que las primeras 5 plagas son, en cierto sentido, de naturaleza similar, pues su propósito es inducir a los hombres a comprender que han estado luchando contra Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos, viene un juicio tremendo aquí. Y estamos viendo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20. Ustedes vieron cuando se va a traer y se va a echar esas uvas ya. ¿A dónde? Al gran lagar de la ira de Dios, donde van a ser pisoteados y va a ser derramado sangre. Ustedes lo ven ahí. Nosotros, queridos hermanos, si Dios nos está advirtiendo qué va a pasar con aquellos que desobedezcan la palabra de Dios, y ya no me voy a enfocarme un poquito más aquí con lo que dice, ¿verdad? Vendimió la viña de la tierra por el tiempo. Ustedes investíganlo. ¿Qué referencia hay con el versículo 17, con los versículos 14, 15 y 16 que nos habla? Pero fíjense, queridos hermanos, que hay diferencia aquí con lo que dice de vendimió de la tierra. Pero aquí hay 2 paralelismos, queridos hermanos. Una, nosotros debemos de ver qué semilla estamos consumiendo. O cada semilla produce una cosecha. Dice la lección al principio, lo que yo no se lo leí. En Apocalipsis 14 hay 2 cosechas, dice. Y es lo que yo quiero que ustedes vean aquí en Apocalipsis 14. 2 cosechas, del 17 al 20 y del 14, 15 y 16. La cosecha del grano dorado representa a los justos, dice. ¿Se dan cuenta? La primera cosecha representa a los justos. Cuando Cristo Jesús sale, cuando le dice el ángel, ve y trae tus escogidos ya porque ya está madurita. Esa es la primera que representa a los justos. Y la cosecha de la uva sangrienta que nosotros estamos viendo aquí. Cuando fue pisado en el lagar fuera de la ciudad, que salió sangre. La cosecha de la uva sangrienta representa ¿a quiénes? A los injustos o perdidos. Ambas cosechas están completamente maduras. Pero ¿cuál es la diferencia de que unas están maduras y otras no? Las cosechas que están maduras ya, queridos hermanos, las ambas están cosechas. Y ustedes están viendo en pantalla la primera cosecha que representa a los justos. Cuando el ángel sale y le dice al que está sentado en el trono, mete tu hoz y siega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa es la primera cosecha de los justos. La del 17, 18, 19 y 20, la que ustedes están viendo aquí, esta es la de los injustos. Las 2 están maduras. Unos para perdición maduraron la calamidad que ellos habían hecho, que ya no les importa saber nada de Dios, no les importa, ellos quieren vivir su vida por vivir.
Y la otra es la de los justos que se han querido, han tratado y han formado su carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Deben de estar justos, deben de ser justos en esta tierra. Cada semilla sembrada está completamente madura. Depende de ti, mi querido amigo, mi querido hermano, para que tú mires si te estás asemejando más a las semillitas que tú estás sembrando y está creciendo para honra y gloria de Dios, o estás sembrando la semillita para honra y deshonra, para deshonra de Dios, hermano. ¿Cómo estamos cultivando nosotros nuestra vida cristiana? Depende de ti averiguarlo. Si tú sabes que estás en el camino correcto, es tiempo de volver. El tiempo de la misericordia de Dios muy pronto se va a acabar. Esa es decisión tuya. Pastor Víctor. Gracias, pastor. La pregunta es, ya la hacíamos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Esta semilla será puesta en el lagar de la ira de Dios? ¿O será levantada por nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué clase de semilla soy? ¿Qué clase de semilla estoy sembrando en la tierra? ¿Cómo está mi relación con Dios? O, como decíamos al inicio de esta lección, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Cuándo cambiará nuestro carácter? Y esto solamente se puede hacer a través del poder del Señor, a través de esas luchas que nosotros estamos teniendo. Vemos ya Apocalipsis 16 nos habla de estas 7 copas de la ira de Dios. Por eso el último dice, ¡ay, ay! Porque la verdad, ¿quién quiere pasar esto? Es mejor sufrir en la tierra y no sufrir la ira de nuestro Dios. Por eso quiero ir a la cita, ya que el tiempo es corto. Una cita que vimos ayer, pero no la vamos a leer toda. Vamos a leer la cita que teníamos ahí en lo que es el libro El deseado de todas las gentes. Miren, nos dice, ya lo demás lo hemos leído. Vamos a leer donde dice clamores de dolor en adelante. Todo lo que ya pasó Cristo, sufrió. Ahora dice, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Acuérdense, él clamó y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La verdad es que el pecado del mundo, de la humanidad, estaba cayendo sobre él, y el Padre no soporta ni un ápice de pecado en ninguno. Dios se retiró. El Señor sintió, porque siempre Él estuvo en comunión con su Padre. Y siempre lo sentía cerca. Él siempre decía, Padre, sé que me escuchas, sé que me has escuchado. Porque esa comunión la tenía. Pero ahora en su muerte siente ese alejamiento. Y ahora podemos comprender nosotros. Por eso dice, habla cada hijo de la humanidad y entonces declara. Continúa diciendo la lectura. Por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. ¿Por quién? Por ti, por mí. Él prefirió cargar con las faltas tuyas para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de poder pedir al Padre. Pero pedimos a través de la intervención de Cristo. No somos dignos de pedir nada al Padre sin Cristo en nuestro corazón. Por eso ella dice, por ti saqué
saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. ¿Ves? Nos está recordando todo lo que Cristo hizo para que nosotros entendamos cuando nos vienen problemas, dificultades, cuando tenemos unos desacuerdos, cuando empezamos a juzgar a alguien. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Por qué no yo hacer por aquel? El expiador del pecado soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. ¿Entendemos estos términos, hermanos? Mi amigo, tú que estás viendo quizás por primera vez este programa, Dios en realidad espera que haya cambios en la vida de aquel que acepta la cruz del Calvario. Mira esta última cita. Conflicto de los siglos. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. ¿Estás dando estos mensajes? ¿Estás hablando de la verdad presente? ¿Estás hablando de la ley de Dios? ¿Estás hablando del testimonio de Cristo? Pues, como resultado del triple mensaje, se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. ¿Qué hay que hacer? Guardar los mandamientos de Dios, dar el testimonio que Cristo dio en esta tierra de su Padre, y ahora el que da este mensaje debe de dar el testimonio de Cristo que vino a la tierra y sufrió por ti y sufrió por mí. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Así fue Juan, que nos ha revelado en este libro y capítulo 14 la verdad de la venida de Cristo y el juicio que se está llevando hoy en día para el día que Él aparezca y darnos conforme a lo que merecemos. ¿Qué mereces? ¿Qué tipo de semilla? Pregúntate, ¿das frutos buenos o das frutos malos? ¿A dónde ser echado? ¿Al lagar de la ira de Dios o ser puesto en el cielo? Dios espera que le des a Él tu vida y tu alma. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.